Días. Buenos días, Susana. Me asegura que nos ha castigado, que esto no es de bailar en la Feria de Sevilla y que es por alergia. No sé si creerte. Sí, Sí, es verdad. sí, es por En alergia. la feria canté mucho también, pero También. no, esto es Bueno, alergia. oye, ¿qué tal la feria? ¿La has visto muy animada? ¿Con mucho ritmo, mucha Bueno, gente? demasiada. La Sí, verdad es que Sevilla enamora, pero cada vez que voy digo, pero bueno, esto ya. es mejor que la vez anterior. Ya, bueno. Bueno, vamos a ir con, primero con algunos temitas para ir, porque nos gusta, como tú dices, siempre educar, fomentar que los oyentes vayan aprendiendo un poquito más, que los conceptos les suenen, lo entiendan y que sepan que aquí pues te tienen a ti para cualquier duda. Claro que sí. Primero, antes de nada, vamos a hablar de pactos sucesorios. ¿Qué es un pacto sucesorio? Un pacto sucesorio es un contrato entre dos partes y limitan las facultades de disponer mortis causa de los bienes. Es una forma de dejar repartida la herencia sin necesidad, por ejemplo, de utilizar la donación. ¿Por qué? Porque lo hacemos en vida. Entonces, las personas que van a recibir nuestros bienes lo pueden hacer en el momento en el que se firma el pacto o en un momento posterior. Por ejemplo, Vale. porque les imponemos condiciones para que puedan recibir ese bien. Vale, efectos del pacto sucesorio, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el pacto sucesorio en los territorios forales como Aragón, País Vasco, Cataluña o Galicia es donde se suele dar con más frecuencia, porque son pactos que una vez acordado por las partes son irrevocables. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? Pues que permite hacer esta transacción de bienes entre padres e hijos, por ejemplo. Impide que existan desavenencias entre los herederos directos. ¿Por qué? Porque ya se ha recogido en ese pacto sucesorio. Se puede inscribir en el registro de últimas voluntades y registro de la propiedad, con lo cual protegemos que esa última voluntad que yo tengo de entregar un bien se va a producir y no va a haber ningún problema entre herederos. Y yo diría que una de las notas más importantes es que es irrevocable, por lo que es seguro. Vale, ahora imagínate que nosotros firmamos un acuerdo hace 30 años. ¿Puede tener validez ese acuerdo escrito hace más de 30 años si se han repartido los bienes de la herencia sin tener en cuenta las legítimas? Bueno, a No. ver, matices. A ver, a ver, a ver. Por O sea, las ejemplo, legítimas van a misa. sí, con eso no se puede jugar, No. es irrenunciable Eso. en cualquiera de los casos. Entonces, si se hizo en alguno de los territorios que permiten los pactos sucesorios que hemos comentado anteriormente, puede ser válido si no hubiera testamento. Si todos los herederos lo firmaron y estaban de acuerdo, y es un pacto en el que durante años se ha venido haciendo así, puede ser válido por derecho consuetudinario, por decir así, el uso y la costumbre. Sin embargo, un acuerdo privado en el resto de España no sustituye a lo establecido en la legislación sucesoria. Por eso hablamos de las legítimas, que son irrenunciables. Y yo diría que habría que formalizarlo en escritura pública y que sea ratificado por todos los herederos. Pero si hay un testamento posterior, no tendrá validez. Vale. ¿Se podrían hacer compensaciones entre los herederos por el supuesto pacto aceptado por los herederos por pago de impuestos o por, no sé, devoluciones posteriores a la masa hereditaria? Yo entiendo que no procede No. porque ya se ha aceptado el testamento por Entonces, todos los aquí no herederos. enredes. Una vez que se ha aceptado, no le des más vueltas, Claro, ¿no? si tenemos un testamento, se ha aceptado, luego sacar a la luz que había un acuerdo privado de hace 35 años ya no tiene ningún sentido. Ya. Eso Ahí enredas y malmetes y no. No, porque ya está la herencia repartida, los impuestos presentados y hay un testamento que sí que es válido. Vale. Si en el testamento regulado con cautela socini para los cónyuges a fin de protegerse se ha vulnerado la voluntad de mis padres, ¿podría yo impugnar el testamento para que se aplique conforme a la última voluntad de mis padres? Bueno, pues esto en relación con la cuestión anterior, una vez que se ha aceptado la herencia conforme a la última voluntad del testador, no es viable. ¿Para qué vamos a impugnar un testamento si ya lo hemos aceptado anteriormente, ya sea mediante un acuerdo privado o estas últimas voluntades? No tendría sentido. Recuérdanos qué es la cautela socini. Bueno, es una cláusula testamentaria para mí muy útil por la que el testador deja a los herederos
que son también legitimarios, una parte superior a lo que le corresponde si se cumplen ciertas condiciones. Con lo cual, se suele utilizar mucho para dejar súper protegido al cónyuge supérstite. Entonces, ¿qué decimos? Todos mis herederos van a heredar a partes iguales si respetan la cautela socini por la que he dejado, por ejemplo, el tercio de libre disposición a mi cónyuge. Si alguno de ellos vulnera este acuerdo y dice no, yo quiero percibir mi parte de herencia ya, no habrá ningún problema, pero lo que le dejarán será la legítima y el resto que se había dispuesto en esa última voluntad acrecerá al resto de los herederos. Vale. ¿Qué pasa si alguno de mis hijos no está de acuerdo a mi fallecimiento con la adjudicación de la herencia y quiere reclamar su parte? Bueno, pues lo que comentábamos. Bueno, yo no voy a estar, no voy a enterar, así que me da igual. Pero lo que le va a pasar va a ser eso, que solamente va a recibir la legítima. El resto de porción hereditaria será para el resto de sus herederos. Vale, ahora aunque pasan muchos años sin repartir una herencia, porque tampoco había tanto, nos hemos enredado, que si la cuñada, que si el hermano, que mejor no tocamos, que ya sabes cómo son estas cosas. Entonces, pasa muchos años sin repartir una herencia, los herederos al margen del testamento deciden acordar otros valores para llegar a un acuerdo. ¿Eso sería válido? Bueno, nuestras eternas invitadas a la mesa. Madre mía. Para mí siempre hay dos jueces en una herencia, que son la ley y Hacienda. Que susto, pensaba que era decir los cuñados. No. ¿Te imaginas? Bueno, la ley y Hacienda. No se repartiría ninguna herencia en España entonces. A ver, siempre que se respete las legítimas, si todos los herederos están de acuerdo, se pueden adjudicar los bienes con otra disposición, pero hay que formalizarlo en escritura pública. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al menos estos bienes, si son inmuebles, se tienen que valorar a valor fiscal, lo que ahora se llama valor de referencia, o a valor de mercado. ¿Por qué? Porque si no habrá comprobación de valores por parte de la Dirección General de Tributos. Y esto no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque habrá sanciones, habrá paralelas con las correspondientes complementarias. Entonces hay que tener en cuenta también los excesos de adjudicación. Vale. Porque si no pagaríamos impuestos extraordinarios. Vale, oye, eso del exceso de adjudicación, a ver, explícame lo que es. Bueno, pues cuando un heredero recibe más de lo que le corresponde y hay que compensarlo. Por ejemplo, esto se hace mucho en el tema de los inmuebles. ¿Por qué? Porque se puede entender que es un bien indivisible. Entonces, si hay 3 herederos y recibimos un inmueble, no puedo trocear esa vivienda, que puede ser y es habitual en la práctica, pues uno se queda con la vivienda y a los otros 2 se le compensa con dinero. Si en esa herencia hay cuentas bancarias, fondos de inversión, valores, etcétera, bueno, pues se reparte de tal manera que todos económicamente reciban lo mismo. Pero si uno recibe más importe que los demás, estará recibiendo un exceso de adjudicación. Entonces, esto puede ser peligroso, ¿no? ¿Por qué? A ojos de Hacienda, porque puede encubrir una donación, con lo cual hay que justificar por qué no se puede dividir ese bien, valorar correctamente los bienes a valor fiscal o de mercado y documentar bien las compensaciones que se hacen con otros bienes. Vale, bueno, dicho esto, yo creo que ha quedado claro, pero abrimos los teléfonos para que los oyentes nos planteen cualquier duda, cualquier pregunta. Y tengo ya dispuesto a plantear pregunta a Jaime. Buenos días, dígame. Buenos días. Dígame. Pues está relacionado, la pregunta que quería hacer está relacionada con lo que acabáis de hablar. El tema es, en una herencia, la adjudicación de la herencia a uno de los adjudicados le va a corresponder más que a los otros. Entonces, la compensación se puede hacer con dinero que no sea de la herencia, sino de fuera. ¿Y cómo habría que justificarlo para que no se considere donación? Y si es donación en la Comunidad de Madrid, ¿tiene alguna penalización esto? Muy bien, pues gracias, muy amable. No sé si con esto... Sí, yo creo que queda claro, ¿no? Sí, ¿Te ha quedado claro? Sí, perfecto. Sí, dice Iciar que sí, que lo ha preguntado muy clarito. Gracias, Jaime, que vaya todo muy bien, que tenga suerte. A ver, Jaime, en este sentido, o sea, a mí me gustaría saber por qué se paga con dinero extrahereditario, que yo entiendo que es porque no hay bienes suficientes en esa herencia para que todos puedan recibir el importe económico que les corresponde. Entonces, aquí lo que yo diría es, primero hay que justificar muy bien por qué ese bien o esos bienes que va a recibir ese heredero no se pueden dividir.
para que no se considere una donación encubierta, sobre todo. ¿Por qué? Porque ese exceso de adjudicación va a pagar impuestos extraordinarios. Entonces, para mí no sería la opción el dinero extrahereditario, ¿vale? Pero habría que ver el asunto con más detalle. Claro, eso de dinero extrahereditario, explícamelo. Claro, eso quiere decir que, por ejemplo, tú vas a recibir una casa que vale 100.000 y luego hay bienes en la herencia, más bienes en la herencia por 50.000. Lo dividimos entre 3 herederos, pero claro, los demás reciben 25.000 y tú Claro. recibes 100.000. Te tenemos que compensar o tú nos tienes que compensar, pero resulta que no hay más dinero en la herencia. Vale, pues yo os doy 25.000 más a cada uno de mi propio dinero personal para que todos recibamos lo mismo. Es que estamos mezclando dos temas, que es una herencia con un impuesto de sucesiones, como bien decía Jaime, y dinero extrahereditario que tú estarías poniendo para los demás herederos y que puede entenderse que es una donación. Entonces, yo a eso no le veo mucho sentido a priori. Vale, voy ahora con Javier. Buenos días. Hola, buenos días. Primero, enhorabuena por el programa. A ver, mis padres fallecieron, somos 3 hermanos, y entonces hicimos la herencia de los 2 a la vez, porque fallecieron muy cercanos uno de otro. Y entonces la propiedad más importante, lo que hicimos fue una extinción de condominio a favor de uno de los 3. ¿Eso hay que ponerlo en la renta? A ver, sí. Sí, claro. Porque cuando se reparten los bienes, en este caso que hay inmuebles, en la declaración de renta, o sea, nuestro patrimonio ha aumentado. ¿Por qué? Por adquisición de herencia. Entonces, ese bien que en un primer momento sería, me lo invento, a 33% para cada uno, porque hay 3 hermanos, pues entra en mi patrimonio y sale de mi patrimonio porque hay una extinción de condominio y es 100% para ese hermano. Entonces sí, habría que ponerlo en la declaración de renta. Claro. A ver, espera, que sigue preguntando. Espera, vale. que se pone un Perdón, momentito Javier. Sí, tengo Sí. una aclaración sobre esto. Digamos Vale. que la extinción de condominio se hizo el mismo día de la aceptación de herencia. Realmente Vale. no ha habido un incremento patrimonial. Aún así hay que ponerlo. Vale, pero entiendo que en esa extinción de condominio el resto de los por herederos el mismo percibieron importe, a claro. cambio, vale, otros bienes. Vale, sí, perfecto, pues el heredero que ha recibido el bien completo tiene que incluirlo en su patrimonio, porque ha aumentado su patrimonio, el concepto ha sido por adquisición de herencia. Pero los otros 2 no. Los otros Pues dos sí. no, si lo han hecho a la vez en el momento de la adjudicación de En el mismo herencia, acto. no. Ujú. Vale. Y una segunda consulta. Mi madre falleció en enero Sí. y tenemos que hacer la renta de esos 10 días de enero. ¿Eso cómo se hace? Vale, Pues una pues consulta diferente. claro, pues efectivamente tendrá que hacer la declaración de renta por los bienes que ella tenía de 1 de enero a 15 de enero, ¿no? Cuando ella falleció. O sea, hay que Ujú. hacerla solamente por la porción del año que ella ha estado viva. ¿Vale? ¿Le ha quedado claro, Javier? A Bueno, digamos que, claro, ella no lo puede presentar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros de No, los representante? herederos, sí, los herederos la pueden presentar en su nombre. Ajá, Eso ok, no hay ningún vale, problema, perfecto. porque solamente va a ser el día 1 al día en el que ella falleció. Luego Efectivamente, ya le ok. pedirán a Hacienda lo que corresponda, si hay devolución o si hay pago, pues ya le informarán que son herederos de ella y ya se activará ese procedimiento. Ok, Vale. perfecto. Muchas gracias. Muy bien, Agradezco. gracias. A usted. Voy ahora con Lorenzo. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la atención y deseo la pronta recuperación de Isiar. Muchas gracias. Bueno, cuando Lorenzo. se mi vaya el pregunta- polen y demás y cambie un poquito el tiempo, necesita un poquito de tiempo y ya está. Yo la veo muy bien, a pesar de que está afónica, la veo estupenda. Me alegro. Gracias, Mi dígame. pregunta es aclarar, recibe el causante, deja el testamento usufructuaria a la viuda de el capital, o sea, de los bienes de capital mobiliario, como son una cuenta y un fondo. Entonces, lo que se ha hecho y no se va a hacer más es la autoliquidación solamente, no se va a hacer en escritura. Mi pregunta en concreto es, ¿los bancos
tendrían la obligación de especificar que el dinero y el fondo, el usufructo es de la viuda en la cuenta y la nuda propiedad de los herederos. No sé si me he explicado bien. No, Lorenzo, a ver, le hago una pregunta. Cuando me dice que solamente se va a hacer la autoliquidación, entiendo que cuando fallezca solamente ella lo que va a hacer es el impuesto de sucesiones en la proporción herederos lo que le corresponde y ella lo que le corresponde. ¿Es así? No, él ha fallecido, se ha hecho ya la autoliquidación, vale. Pero la vida tiene 91 años, entonces lo que es dejarlo y espero que, Vale. claro, Vale, Muy para entendido. hacerlo luego todo junto. Entonces, el momento que se va a hacer la cancelación en el banco de la titularidad del causante. Vale, Ya. Si entendido, aquí entendido. nos puede, en ese aspecto, porque claro, ella es usufructuaria. Lo entiendo. Vale, entendida la consulta, Lorenzo. Gracias, muy Gracias. amable. Vale, a ver, en este caso lo que se puede hacer es una aceptación privada de la herencia, que entiendo que es a lo que se refería Lorenzo, que no querían hacer escritura pública, pero sí tienen que hacer un documento en el que se hace esa aceptación y adjudicación de los bienes de forma privada. Si solamente hay estas cuentas bancarias, bueno, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer, lo tienen que presentar en Hacienda junto con el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Y ahí se indicará qué proporción de esos fondos le corresponden a cada uno y en concepto de qué, pues a los herederos, hijos como nudos propietarios y a la mujer como usufructuaria. ¿Por qué? Porque el banco cuando reciba el impuesto de sucesiones ahí no sabe qué es lo que tiene que repartir. Entonces lo que le van a pedir es esta aceptación privada de la herencia. Claro. Es tremendo. Es bárbaro. Sí, todo tiene que estar muy clarito. Vale, voy con el siguiente. Hoy es impresionante. No sé qué efecto ha tenido la feria de abril, la feria de Sevilla. Los oyentes. Luis, buenos días. Mira qué bien. Hola, buenos días. Dígame. Quería hacerle una consulta, entiendo que es fácil. En una herencia, si hay un inmueble o varios, ¿dónde se puede consultar para saber el valor real de los inmuebles? Porque claro, el valor de Hacienda y tal normalmente es inferior. Gracias. Vale, entendido. Vale, a ver, yo siempre comento que hay dos valores a tener en cuenta. Uno es el valor fiscal, como decía nuestro oyente, ese valor fiscal mínimo, ¿no? Por debajo de ese no podemos adjudicarnos el bien en herencia. Y luego el valor real, que entiendo que se refiere al valor de mercado, bueno, pues puede ser calculado de una manera subjetiva o bien objetiva. Pues la subjetiva. Bueno, pues podemos ir a alguna inmobiliaria de la zona, que nos hagan alguna estimación, pero para mí, sobre todo cuando hay conflictos con los demás herederos, una tasación oficial. Con esa no nos vamos a equivocar. Otra cuestión es que la tasación oficial diga un precio, pero que luego el mercado, por el motivo que sea, fluctúe arriba o abajo un poquito, ¿vale? Pero el valor real de una manera objetiva, para mí el más realista sería el de una tasación oficial. También Vale. porque si vamos al final, por el motivo que sea una división judicial de herencia, es perfectamente válido. Vale. Tenemos una más. Rosa María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuénteme. Mire, yo tengo una consulta. Muy bien. Sí, yo he recibido una donación de un inmueble de mi madre en vida en el 2025 y ya me viene reflejado en la renta. Entonces, yo ya he pagado el impuesto de sucesión, pero lo tengo que declarar o tengo que hacer algo más en la renta o no. Muy bien. Gracias, muy amable. Hasta otra. Bueno, ver. pues muy buena pregunta, Rosa También. María, porque hay personas que piensan que cuando han liquidado el impuesto que corresponde a Ya es ese suficiente. negocio jurídico, ya es suficiente. No es así. La realidad es que por cualquier negocio, una herencia, una donación, una extinción de condominio, lo que estamos es adquiriendo patrimonio. Lo que cambia es el concepto en el que lo adquirimos. Con lo cual, efectivamente, en nuestra declaración de renta, porque de lo que se trata es de contarle a Hacienda en ese ejercicio fiscal que ha pasado en nuestra vida. Hemos recibido un bien, con lo cual sí, lo tenemos que incluir en nuestra declaración de renta, en el porcentaje que hayamos recibido, y lo que hay que decirle es si ese bien está a nuestra disposición, está alquilado
lo que corresponda, porque ahí nos imputarán una renta inmobiliaria. Bueno, es tremendo. Oye, después de lo que has escuchado de los oyentes que hoy nos han llamado en directo y nos han planteado, dame 2 ideas. ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son las principales dudas? ¿Qué les falta en cuanto a educación, ese asesoramiento preventivo? Bueno, pues yo diría que mucho tema fiscal, porque tenemos grandes conocimientos sobre ello. Es verdad que la legislación y sobre todo la legislación tributaria cambia con mucha regularidad. De hecho, bueno, pues todos los años, ¿no? Llega ahora la campaña de renta y siempre hay nuevas deducciones, nuevos datos a incluir. Entonces es muy importante estar al día con la fiscalidad. Y sobre todo saber qué vamos a recibir y cómo lo vamos a recibir, saber si hay testamento, si no lo hay, si hay deudas por parte de la persona que vamos a recibir esa herencia. Y yo siempre hablo de el asesoramiento preventivo, la planificación patrimonial. Ayer siempre es el mejor momento para empezar a estudiar estos temas, porque luego nos encontramos con las sorpresas, bueno, pues que nos cuentan nuestros oyentes. Bueno, pues Iciar Pernía, desde Legal por la Naturaleza, ya lo has visto, hoy un auténtico éxito. No sé si será tu afonía, no sé si será el aire que te has traído de Sevilla, pero nada, le has chutado ahí un punch tremendo a todos nuestros oyentes, me alegro. Bueno, mil gracias. Oye, cuídate mucho, hablamos la semana que viene. Claro que mejórate, haz gorgoritos de estos, ¿no? Llevo ahí de todo preparado en el bolso. Y ánimo, pues nada, a por el nuestro. ¿Te vas este fin de semana largo o no? No, me quedo.